Bueno, después de esto te toca el carozo, el núcleo mismo de la moral. Yo recién conversando con algunos en el momento de recreo, del influjo que esto tiene. Uno puede decir, bueno, pero ¿cuántos son los fieles cristianos que han leído a Rahner, a Hegel, a Bethlen, a todo ese tipo? Yo decía lo mismo que, qué sé yo, ¿cuántos son las personas en el mundo que han leído El Capital de Marx? Evidentemente son poquísimos, incluso entre los mismos marxistas, ¿cierto? Sin embargo, esas ideas desviadas, aunque se estén escritas en un lenguaje tan complicado y en un volumen tan pesado que se resulta ilegible, van bajando a la praxis a través de una serie de escalones. Es decir, hay alguien que lo digiere, que lo manifiesta en alguna forma más simple, eso pasa luego a la divulgación. Es decir, todos estos principios es importantísimo. Muchas veces en el terreno de la moral se discute sobre aspectos concretos, qué sé yo, la anticoncepción sí, la anticoncepción no, la injusticia esto, lo otro, o la masturbación, tal cosa, tal otra, pero no se puede mantener el nivel ahí, digamos, porque todas las desviaciones y los errores que aparecen en los terrenos concretos surgen o nacen de alguna forma de estos errores que se encuentran en el plano de los principios. Por supuesto, estas cosas no serán materia de predicación o ni siquiera de catequesis, pero es importante que nosotros las tengamos bien claras. Teniendo en cuenta eso, bueno, vamos a divagar un poco sobre los otros temas que entran más, que nacen de aquí, que entran en el tema de la moral particular. Empezando la divagación, quisiera, no sé si algunos tal vez lo conocen, pero quisiera presentarles el libro de Romano Amerio, Iota Unum. Iota Unum hace referencia a aquello del Evangelio que no cambiará ni un iota o una iota de la ley. Tengo la edición italiana de 1986, existe edición francesa y pienso que será también edición castellana, porque es un libro que en Europa ha tenido una enorme repercusión en los ambientes católicos. La edición francesa y la italiana se puede conseguir a través del Club del Libro Cívico en Buenos Aires. Y si sale la edición castellana, creo que vale la pena leerlo, porque es una especie de resumen. Yo algunas veces hacía referencia a un libro que yo llamaba El bestiario más perfecto de los errores modernos, que era Las cuestiones candentes para el cristiano de la A a la Z, publicado por la editorial Herder. Como estaba en forma de diccionario, ahí concentraba casi todos los errores, pero ahí, digamos, a favor de los errores. Esto sería una especie de antología al revés, hecho con un fuerte espíritu crítico. El subtítulo dice Estudio de las variaciones de la Iglesia Católica en el siglo XX, lo cual es una expresión muy fuerte porque hace referencia al libro aquel de Bossuet, Historia de las variaciones de las iglesias protestantes, que tiene como epígrafe varías, luego no eres la verdad. O sea, ciertamente no es a la conclusión que llega, sin embargo es tal vez la crítica más fuerte y concisa, a pesar de la extensión, de muchos de los errores contemporáneos que se andan difundiendo por ahí. Ciertamente es duro en algunas de las afirmaciones o de las expresiones, pero uno podría decir que llega hasta el límite que es posible sin entrar en los excesos del Lefebvre, al cual concretamente cuando se produce la consagración de los obispos y encima Romano Amerio públicamente rechaza o condena, diciendo lo de Lefebvre no es solución por más que la crisis sea una crisis grave. La enorme variedad de temas que toca tiene una extensa parte sobre la moral, lo cual indica de qué manera se han difundido allí estos problemas. Empieza con las virtudes teologales, trata la fe, la esperanza, la caridad, luego el tema de la ley natural, el divorcio, la sodomía, el aborto, el suicidio, la pena de muerte, la guerra, la moral de situación, globalidad y gradualidad, la autonomía de los valores, trabajo, técnica y contemplación, y pasa de allí algunos temas de doctrina social antes de entrar en el ecumenismo, los sacramentos, la reforma litúrgica, la teodicea, la escatología, el matrimonio,
es decir, amplísimo, y ciertamente su nombre, creo, no tengo la referencia bien concreta, creo que es italiano o suizo-italiano, por lo menos reside en el norte de Italia o en Suiza. Me han dicho que es laico y que es un hombre de 82 años. Ciertamente con una claridad mental y una claridad de exposición, un espíritu crítico e incisivo. Esto lleva a algo que se deduce un poco de lo que hemos venido viendo y que está excelentemente sintetizado en la frase del jesuita norteamericano que leyó Miguel en lo anterior. No es problema de opiniones teológicas que pueden discutirse dentro de un pluralismo, sino que estas posiciones llevan a una fe distinta, es decir, una fe que es distinta de la fe católica. Y creo que es el problema más profundo que se plantea actualmente en la Iglesia. Ya hace algunos años lo planteaba el padre Berbier en un texto que él mismo lo da como opinativo, al final del libro La Cábala y el Progresismo, como constatando la existencia de dos iglesias. Sin embargo, no hay dificultad en admitir que la iglesia de la publicidad pueda ser ganada por el enemigo y convertirse en la iglesia católica, de iglesia católica en iglesia gnóstica. Puede haber dos iglesias, una la de la publicidad, iglesia magnificada en la propaganda, con obispos, sacerdotes y teólogos publicitados, y aún con un pontífice de actitudes ambiguas, y otra la iglesia del silencio, con un papa fiel a Jesucristo en su enseñanza, y con algunos sacerdotes, obispos y fieles que le sean adictos, esparcidos como fusilos y grecs por toda la tierra. Esta segunda sería la iglesia de las promesas, y no aquella primera que pudiera defeccionar. Un mismo papa presidiría ambas iglesias que aparente y exteriormente no serían sino una. El papa, con sus actitudes ambiguas, daría pie para mantener el equívoco, porque por una parte, profesando una doctrina intachable, sería la cabeza de la iglesia de las promesas, y por otra parte, produciendo hechos equívocos y aún reprobables, aparecería como alentando la subversión y manteniendo la iglesia gnóstica de la publicidad. La eclesiología no ha estudiado suficientemente la posibilidad de una hipótesis como la que proponemos. Pero si se piensa bien, la promesa de asistencia de la iglesia se reduce a una asistencia que impida al error introducirse en la cátedra romana y en la misma iglesia, y además que la iglesia no desaparezca ni sea destruida por sus enemigos. Como señala él mismo, lo da como una cosa hipotética, dice, podría ser. Ciertamente no creo que se aplique actualmente al Papa, que en la claridad de su doctrina, en las cosas que hacen a la fe, en la sacralidad y la liturgia, en la santidad, digamos, todo aquello que expresa también el cardenal Ratzinger como vocero del Papa en su conferencia para los obispos chilenos, ciertamente no admitiría una interpretación así. Es cierto que hay actitudes que permiten un signo de interrogación, porque ya se señaló más de una vez acá, se comentaba ayer después de la conferencia de Arturo. ¿Qué pasa con esos teólogos que ciertamente niegan hasta la misma divinidad de Cristo y sin embargo siguen enseñando, siguen teniendo cátedras, siguen sin que nadie los condene? Ciertamente creo que entre el Papa y Leonardo Boff hay toda una serie de niveles de responsabilidad que en muchos casos incluso creo que pueden escapar a las mismas manos del sumo pontífice. Lamentablemente no encontré las declaraciones escritas por un obispo brasilero que publica el Omnibus, no sé en qué parte del fichero se me perdieron, pero dice cosas interesantísimas acerca de las presiones de la cabeza del episcopado brasilero para el levantamiento de la sanción de Boff, en la defensa de Boff, en la presión sobre ciertas congregaciones romanas, todo eso. Sin embargo, deja con mucha claridad cuál es la posición del Papa, que ciertamente tiene una gran preocupación por la Iglesia de Brasil. Termina el artículo de este obispo brasilero con una anécdota que resulta interesante. Dice, en una visita límina un grupo de obispos brasileros, en una de las visitas del Papa al Brasil, almorzando con un grupo de obispos brasileros, alguno de los obispos le pregunta, ¿y qué espera el Santo Padre de los obispos de Brasil? Y el Papa les dijo, el Papa espera mucho de los obispos de Brasil. Respuesta ambigua, todos se sonrieron,
Y el Papa se puso serio y repitió, dice, remarcando las palabras, dice, el Papa y el Kremlin esperan mucho de los obispos de Brasil. Una de las dos cosas. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? A que creo que si hay un núcleo en la expresión de Romano Amerio y en la expresión del Padre Maypiel que es real, es que actualmente en estas discusiones teológicas que trascienden el plano de lo discutible, es decir, de lo que podría ser un legítimo pluralismo de escuelas o de opiniones, nos llevan a la realidad de que dentro del único cuerpo visible de la Iglesia de Cristo existen de alguna manera como dos iglesias que son esencialmente distintas. Eso aparece en los temas que se han venido tratando. En el tema que se trataba ayer a la noche, mirando a Jesucristo, ayer a la mañana, mirando al hombre, hoy a la mañana. En los dos niveles, en el nivel de Dios y en el nivel del hombre, esto aparece claramente. Mirando a Jesucristo, ayer se expusieron todas aquellas teorías que hacen de Jesucristo un mero hombre. Mirando al hombre, hoy se expusieron todas aquellas teorías que hacen del hombre un ser puramente natural y que niegan el orden sobrenatural de la gracia y la vocación sobrenatural del hombre. Las dos cosas pretenden ser originales, o sea, es lo que sostienen los últimos teólogos de avanzada, los libros de moda y todo eso, y sin embargo, como suele pasar, es muy difícil inventar cosas nuevas. Cuando uno después de una reflexión y de una meditación, por ejemplo, sobre un evangelio del domingo, en una charla, en un retiro, uno cree haber descubierto una genialidad, tiempo después se entera que eso mismo lo decía algún padre del siglo III y tal vez mucho mejor que uno, o un autor espiritual que uno no había leído. Bueno, a los herejes les pasa lo mismo. O sea, creen estar en la última y lo que están haciendo es volver a cosas muy antiguas. En última instancia, ¿qué diferencia hay entre todos los teólogos de la liberación y el arrianismo que niega la divinidad de Cristo y que hace de Cristo un mero hombre? Hay una diferencia de expresión. O sea, Cristo es un hombre que tiene una conciencia particular del Padre, una apertura trascendental. Bueno, es lo mismo. Los arrianos no lo decían así, pero es un Cristo que se hace meramente hombre. Y en el plano que está, digamos, en el paso de la doctrina a la práctica, en la moral, la negación de la gracia. Es decir, aquella síntesis difícil que ustedes conocen por el Tratado de Gracia entre la gracia y la libertad. Y la Iglesia, enfrente a esas dos cosas, siempre ha sostenido una postura en la cual está la síntesis de las dos, la gracia de Dios y la libertad del hombre. Aun cuando toda la discusión Bañez-Molina nos señale que es difícil conciliarlo, pero de hecho esas dos verdades hay que salvarlas. Y de ahí se caen como dos vertientes aquellos que niegan la libertad del hombre para poner el acento en la gracia, Lutero, y aquellos pelagios que niegan la gracia para poner el acento en la libertad del hombre. Podemos decir que toda esta postura moderna es de alguna manera una resurrección de Pelagio. Pelagio sigue teniendo actualidad, no es solo un monje del siglo IV. O sea, Pelagio es actual en muchos niveles. Pelagio es actual en todo el utopismo contemporáneo, también expresado hasta en el título de aquella obra de Thomas Molnar, el utopismo como herejía perenne. Todos aquellos que creen que se puede construir un paraíso en la tierra, los liberales del siglo pasado o los positivistas del siglo pasado que creían que se llegaba a ese paraíso por una evolución del hombre o por el progreso de la ciencia y de la técnica, trágicamente desmentido por la realidad de este siglo. El marxismo que cree que se llega a ese paraíso a través de la lucha de clases, etc., entra en la mentalidad cristiana cuando uno ve en la vida espiritual solo un esfuerzo ascético y prescinde de ese trabajo de la gracia y de la conciencia de que es el Espíritu el que trabaja en nosotros y que todo nuestro esfuerzo ascético es tratar de no jorobarlo y dejarlo trabajar y dejarnos llevar por él, dejar a la Virgen que nos moldee, como diría San Guillermo de Montfort. Entra en la mentalidad del cristiano medio que cree que se santifica por sus obras. Yo no robo ni mato, hago el bien que puedo, ¿para qué necesito rezar? ¿Para qué necesito ir a misa? Es decir, la actualidad de Pelagio. En lugar de la gracia de Dios, de la primacía de la gracia de Dios que actúa sobre la libertad del hombre sin destruirla, tenemos que la libertad del hombre que se autotrasciende. El arrianismo por un lado, Cristo como mero hombre,
aunque sea un hombre excepcional, y el pelagianismo por otro, la libertad del hombre que se autotrasciende. Eso nos ubica enfrente a la realidad de eso que llamaba como dos iglesias. Y yo cuando toco esto lo suelo sintetizar diciendo, y las dos iglesias que son, una es la del verbo que se hace carne, es decir, la de Dios que se hace hombre, y la otra es la del hombre divinizado, la fe en el verbo encarnado y la fe en el hombre divinizado. También ahí debería haber una síntesis, porque el verbo se hace carne para divinizar el hombre, pero eso no es lo que sostiene la fe en el hombre divinizado. La fe en el hombre divinizado piensa en un hombre que se autotrasciende por su propio esfuerzo, por el ejercicio de su libertad, no en un hombre que es divinizado por la acción del verbo que se encarna. Es venir a poner al hombre en el lugar de Dios, aquello que en el plano de la doctrina social definía uno de los doctrinarios, digamos, de los primeros autores de la doctrina social de la Iglesia, los primeros pensadores que influyen en la redacción de la Rerum Novarum, diciendo que la revolución es el querer edificar la sociedad sobre la voluntad del hombre en lugar de querer edificar sobre la voluntad de Dios. El hombre en el lugar de Dios. En última instancia es la primera tentación, la de la primera serpiente, cuando dice, seréis como dioses. Esto lo podemos ubicar, sería un poco el primer tema que querría señalar, en una consecuencia mirando al organismo de la vida sobrenatural en su aspecto principal, que es el de las virtudes teologales. Nosotros sabemos la relación que existe entre la gracia, que ocupa el lugar del alma, y las virtudes teologales a través de las cuales esta gracia actúa. La gracia como hábito indicativo que eleva al hombre a participar de la naturaleza divina, y las virtudes teologales que producen en nosotros, son causa en nosotros de la vida divina. Es la fe por la cual conocemos a Dios, con un conocimiento que participa del conocimiento por el que Él mismo se conoce, la esperanza por el que confiamos en Él, y el reemplazo, decíamos, se da aquí. En lugar de la gracia, ni siquiera se puede hablar de la naturaleza, porque liga la ley natural, sino la libertad de ese hombre que se autotrasciende. Es decir, no es el hombre divinizado por la gracia como don, sino el hombre divinizado por su propio esfuerzo, por su autorrealización, por su autotrascendencia. Dios que se hace hombre y el hombre que se hace Dios. Y yo señalaría todavía que en esta fe en el hombre se pueden dar o señalar como dos vertientes. Una es la vertiente del marxismo. El marxismo que, por ejemplo, como lo veíamos ayer, a través de las teologías de la liberación penetra en la Iglesia. El marxismo es la divinización del hombre, pero entendiendo al hombre es la esencia del ateísmo marxista. No está tanto en la negación de Dios, sino en colocar al hombre desalienado en el lugar de Dios, aquello que ya se encuentra en Feuerbach. Pero entendiendo al hombre como lo entiende el marxismo, es decir, la esencia del hombre no se realiza en cada individuo, sino que se realiza en el hombre colectivo. Es la divinización del hombre colectivo, del hombre social. Y la otra, no sé bien qué título ponerle, pero es la que podríamos llamar psicología. Es decir, la que confunde lo psíquico con lo espiritual, rebajando lo espiritual al nivel de lo psíquico. Y es la que uno encuentra más frecuentemente en tantos ambientes cristianos que no están en la teología de la liberación, ni en la lucha de clases, ni en la opción por los pobres malentendida, sino que están en ese nivel de la sensiblería, de todo aquello que podríamos llamar un humanismo de tipo horizontal. Es lo que se expresa en tantas canciones, en tantos gestos que tienden a hacer de la liturgia algo horizontal, es decir, donde se pierde la dimensión de la trascendencia al desacralizarla para permanecer solamente en la dimensión del otro, en el tomar la mano, en el sonreírse, en el caminar juntos, en las postales de las Paulinas con las frases, en el hecho de que uno encuentra en las santerías cada vez menos estampas religiosas que tengan motivos religiosos, sino motivos humanos.
Si uno mira incluso las agencias, tipo Paulinas, tipo Guadalupe, ¿qué es lo que encuentra ya? El niño sonriendo, los novios caminando de la mano, el anciano pidiendo limosna, el obrero trabajando. O sea, en el centro está el hombre. No por una afirmación intelectual, sino por una consecuencia práctica. O sea, en esos dos niveles se da. Y creo que esos dos niveles se reflejan aquí en cada una de las virtudes teologales. Inmanentizando las virtudes teologales, es decir, haciéndole perder la dimensión de trascendencia. Y en cada una de ellas se da el nivel que llamamos marxista y el nivel que podríamos llamar humanismo sentimental o psicología. Se da en la fe, con respecto a la teología de la liberación, lo señala expresamente el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Una inmanentización de las virtudes teologales. O sea, ¿cómo entiende la fe los teólogos de la liberación que hacen uso del análisis marxista? También se deduce de lo que se hablaba ayer de Cristo, del reino que se hace, de Dios que se hace historia. La fe es un compromiso con la historia. ¿Cómo se la entiende en el otro nivel? En el de psicología. Ustedes conocen la frase porque la he citado un montón de veces. La teología de la fe en el otro nivel, en el del humanismo horizontal, es la de Palito Ortega. Yo tengo fe. Es decir, es la reducción de la fe a una confianza y la reducción de la fe a una confianza sensible o sentimental. Y la reducción de la fe a una dimensión horizontal donde la confianza es confianza en el hombre. Recuerdan todo aquel proceso de vaciamiento del contenido de la fe. Aquel proceso que comienza cuando Lutero, sin negar el contenido de la fe, le quita importancia a ese contenido al quitarle todo valor salvífico. Y entonces la fe queda reducida a una fe fiduciaria, a una fe que es confianza. Cómo ese proceso va evolucionando hasta llegar con Schleiermacher en el pietismo a una fe que es expresión del sentimiento religioso, y cómo eso penetra con el modernismo en el catolicismo, ubicando la fe en el plano de la confianza y de la confianza sentimental. Aparece entonces la fe vaciada de contenido, por una parte para ser rellenada con el contenido marxista, por otra parte para ser rellenada con un contenido meramente humanista. Hay un texto que también muchos de ustedes lo conocen, pero que vale la pena recordarlo, sobre el bautismo como sacramento de la fe, y que, publicado en el boletín del CELI, Centro Ecuménico de Relaciones Internacionales, que es una expresión de todos los movimientos cristianos socialistas del mundo, un boletín de tipo informativo. Y en este boletín se describe el bautismo en Estados Unidos dentro de uno de los grupos de Cristianos para el Socialismo, el bautismo de Rebecca Raleigh, hija de una familia del grupo Washington. Aquí aparece claramente cómo al deformar el sacramento de la fe se deforma la misma concepción de la fe. Después de un himno que se llama Los Santos de Dios, el guía habla sobre el don del Espíritu Santo y dice: el bautismo implica recibir un don objetivo de Dios, el don del Espíritu Santo, simbolizado por el agua vertida sobre la cabeza de Rebeca. Además, el bautismo liga la vida de Rebeca a la muerte y resurrección de Jesús, lo que es simbolizado por su inmersión en el agua y su salida del agua para una nueva vida en Cristo. Hasta aquí correcto. Estos dos símbolos implican un vuelco de la condición egotística de la naturaleza humana, pues se trata de pasar de la explotación al servicio de los otros, de la preocupación por protegerse a la disponibilidad para asumir los riesgos, del seguimiento de los falsos ídolos o sistemas a un compromiso cada vez más grande en la lucha por la justicia para todos. Tal vuelco no puede venir solo de la buena intención. Es un don que viene de afuera, de nuestros hermanos y hermanas que están comprometidos en esta causa, no de la gracia, y del Espíritu de Dios que trabaja en ellos y que ayudará a Rebeca a caminar por la vía de la nueva creación y de la cruz. Aquí tenemos ya expresada esa inversión total de la fe, que es compromiso con la historia. Incorporación a la comunidad de los creyentes, dice el guía.
Como en la familia humana muchas cosas son dadas objetivamente a un niño antes que éste pueda comprenderlo subjetivamente o pueda asumir lo que le es legado. Rebeca está siendo incorporada a una comunidad de creyentes que ya están comprometidos a servir nuestro pueblo por la búsqueda de la justicia y de la liberación. Rebeca deberá apropiarse la inteligencia de este espíritu que actúa entre nosotros poco a poco. Las promesas bautismales son la expresión del compromiso de los creyentes. Líder. Nosotros decimos que somos una comunidad de creyentes. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos personas que comprendemos que nuestras vidas y toda la creación proviene de un Creador infinitamente justo y cariñoso y del cual la autorrevelación más clara, el descubrimiento de su proyecto para la humanidad es manifestado en la vida y muerte de Jesús de Nazaret. Lo que veían ayer puesto en un lenguaje. ¿Qué implica una tal comprensión? Responden todos. Esto implica que nosotros seguimos la vía de la cruz, que nosotros estamos comprometidos a amar a las personas y no a las cosas, a decir la verdad y a rechazar toda forma de opresión, cualquiera sea el precio a pagar para así vivir como discípulos. Nos comprometemos a colaborar en la construcción de una sociedad justa y a servir nuestro pueblo para crear dicha sociedad. Somos una comunidad de esperanza. Nos alegramos de nuestras victorias por provisorias que sean, celebramos nuestras luchas por pequeñas que sean, pues sabemos que el amor es más fuerte que el odio y la esperanza es más fuerte que la desesperación. El padrino y la madrina. En nombre de esta comunidad, nosotros aceptamos a Rebeca como nuestra compañera en la lucha. Prometemos guiarla, educarla en esta comprensión de la vida para que ella pueda llegar a la plenitud de la fe, es decir, será la revolución. Bautismo, y esta es la fórmula del bautismo. Te bautizamos, Rebeca Ragle, en nombre de Dios, Creador, Liberador y Espíritu. Nosotros recibimos esta niña en esta comunidad de creyentes y la marcamos con el signo de la cruz, para que ella no tenga vergüenza de confesar la fe de Cristo crucificado, ni de luchar con todos nosotros contra la injusticia, la idolatría y la indiferencia y pueda servir fielmente a su pueblo durante toda la vida. Amén. Y luego se reza una oración también dentro de los movimientos del espíritu, los movimientos de liberación. Se reza una oración que se llama Nuestro Padre y Madre, porque decir Padre Nuestro es machismo, entonces la liberación femenina queda después salva de 21 canudos. Y hay otro texto que ejemplifica lo mismo. Ayer preguntaba alguno, y bueno, ¿y cómo entienden la oración? Los cristianos para la liberación, que entienden a Cristo así. Porque también alguna vez, por lo menos en Paraná lo he leído, no acá, y que es la anáfora de una misa en Nicaragua, con una asistencia de más de 3.000 personas en la parroquia San Francisco Javier del barrio Open 3, ahora ciudad Sandino de Managua. Esto es praxis también, o sea, el canon utilizado en una misa, y se llama anáfora de la victoria, no está entre los 4 del misal romano. Padre, levantamos las manos con los dedos abiertos en señal de victoria para bendecirte en este día en que celebramos el triunfo del pueblo. Sí, Padre, hoy hemos alcanzado la libertad y reconocemos en ella el don generoso de tu gracia que abarca a los nicaragüenses, y sobre todo aquellos que nunca la habían tenido, tus favoritos, los pobres, los explotados, los campesinos, los proletarios y los indígenas. Te alabamos, Padre, porque hoy más que nunca te has hecho presente en nuestra historia y te damos gracias porque los cautivos hemos vuelto a la libertad. Hoy vemos claro que tu causa es la del pueblo y que por eso el triunfo del pueblo es tu triunfo. Hoy es el día en que los presos salen de las cárceles, los perseguidos y los clandestinos vuelven a la luz. Hoy es el día en que hemos conquistado la paz. Por eso queremos celebrar este día pascual. Aquí hay una aplicación clara de la teología del Éxodo a la realidad humana. Este día de resurrección del pueblo, este momento de especial presencia tuya. Esto me hace acordar el texto del pobre finado Monseñor Romero, cuando habla: sé que estoy amenazado de muerte, no tengo miedo a la muerte. Después el fin del cristiano no es la muerte, sino la resurrección. Dice: si me matan, resucitaré en el pueblo nicaragüense. Este día de resurrección del pueblo, este momento de especial presencia tuya en nuestra historia,
Hoy todo ha cambiado en Nicaragua, los lagos se miran más limpios y las montañas más altas, el sol es más fuerte, el día más azul. Las ciudades y los pueblos son diáfanos y las gentes ríen y cantan de alegría. Las banderas rojinegras que ondean en todo vuestro territorio libre se alzan ahora para darte gracias a vos, Padre y Libertador. Queremos recordar hoy, Padre, nuestra historia de la salvación y los largos años de dolor y de lucha en que se fraguó este gran momento. Queremos recordar esos años en que vos estabas presente, pero la figura señera de César Augusto Santino, el general de un Brasil, el hijo de nuestro pueblo y de nuestra tierra, que levantó la bandera libertaria en un día de vergüenza nacional de oprobio invasor y de dominación extranjera. Y queremos agradecerte también porque suscitaste entre nosotros a Carlos Fonseca Amador, que recogió la bandera caída de Santino y la alzó con un pequeño grupo de compañeros, los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Recordamos los años heroicos de clandestinidad, cuando el sandinismo era sentir incipiente y ser sandinista una noble locura. Recordamos a tantos que cayeron y dieron su sangre generosa para este día que celebramos llegar. Recordamos a Leonel Rugama, Santos López, Oscar Turcio, Flavio Camorro, Gaspar García Laviano y tantos otros que cayeron en combate, y cuya sangre regada en nuestra tierra hoy vemos que fue fructuosa. Y en ese mismo tono, porque ese futuro es hoy realidad, miles de voces, la de todos los cristianos nicaragüenses que estamos aquí en la plaza principal de Ciudad Sandino, que aclaman y nuestros gritos unidos a tu nombre son el canto de la libertad y de la exaltación del pueblo. Te lo agradecemos cantando, Santo, Santo, Santo. Nos sentimos partícipes de su espíritu y él nos remitimos en esta celebración a Jesús, máxima celebración cristiana y por cristiana revolucionaria, para excitar la esperanza en la consumación del triunfo que hoy se inicia y simbolizar la comunión fraternal. Reunidos alrededor de esta mesa hacemos el recuerdo de Jesús, que en la última cena se despidió de los suyos, partiendo el pan, bendiciéndote y repartiéndolo mientras decía, tomen y coman. Es decir, en ese momento se ubica la consagración. Es decir, no solamente digamos, el sacramento de la fe, sino la culminación o el misterio de la fe que está en la Eucaristía. O sea, traje esto porque es no el único, pero un ejemplo clarísimo de que allí, si se sigue hablando de fe y utilizando el lenguaje religioso, ese lenguaje está vaciado de todo contenido y no es más un lenguaje cristiano. No se lo puede ubicar como una escuela teológica distinta, ni siquiera como una escuela litúrgica distinta. En la fe se dan entonces esas dos expresiones, el vacío de su contenido para llenarlo por una confianza de puro sentimiento, o el vacío de su contenido para rellenarlo con el pensamiento marxista que entiende la fe como el compromiso con la historia. En la esperanza también lo ubican, yo suelo señalar la deformación actual de la esperanza como una judaización de la esperanza, también se hizo referencia a esto aquí. Es decir, la esperanza deja de ser esperanza personal y deseo de la vida eterna en un más allá para ser esperanza colectiva y esperanza inmanente. Por eso la teología del éxodo. En el éxodo tenemos dos aspectos, un aspecto negativo y un aspecto positivo. El aspecto negativo que es la liberación de la esclavitud en Egipto y a través de las aguas abiertas del Mar Rojo el paso a la tierra prometida, aspecto positivo. Ese de éxodo se aplica en la Pascua de Cristo. Cristo pasa por la muerte a la resurrección, por la muerte a la vida. Y al cristiano, los méritos de la muerte y la resurrección de Cristo se le aplican en el bautismo. El bautismo es un paso a través de las aguas de la muerte del pecado a la vida nueva de la gracia. El éxodo entonces viene a ser, como todo el Antiguo Testamento, figura y sombra de las realidades que vendrán, de la realidad de la redención de Cristo y la realidad del bautismo cristiano. El mismo texto acerca del bautismo
nos indica que aquí tenemos una lectura totalmente invertida, que es la que el documento de la teología de la liberación va a señalar al tocar el tema de la teología del éxodo, en su mala interpretación en el primer documento y en cómo debe correctamente interpretarse en el segundo. La realidad que aquello que es sombra y figura pasa a ser la realidad. Y lo que es la realidad, es decir, la realidad de la muerte y resurrección de Cristo y la realidad del cristiano bautizado, pasan a ser sombra y figura de una liberación temporal que es la que viene a ubicarse en el primer plano. Como en los primeros tiempos del pueblo de Israel. El pueblo esperaba promesas no tanto para los individuos o para las personas que lo integraban, sino para todo el pueblo, era una esperanza colectiva. Y el contenido de esas promesas era la promesa de la tierra, la promesa de la liberación, la promesa de una larga descendencia, o sea, promesas que se daban aquí en la tierra. Esperanza inmanente y esperanza colectiva. Con una diferencia todavía, que es que la esperanza de los judíos era teologal, porque se apoyaba en Dios. Es decir, los judíos esperaban la tierra confiados en la fidelidad de Dios a sus promesas. Actualmente esa esperanza, o sea, era material a lo mejor en cuanto a su objeto, pero era sobrenatural, teologal en cuanto a su fundamento. Actualmente la esperanza de las teologías de la liberación, que tienen su origen en la teología política de Metz, en la teología de la esperanza de Moltmann, actualmente esas esperanzas no son teologales, porque el objeto es inmanente, la esperanza no es personal sino colectiva, pero también el fundamento es un fundamento humano. Decíamos, el hombre, en la religión que tiene fe en el hombre divinizado, el hombre es una libertad que se autorrealiza. Aquí es precisamente el hombre con su libertad, naciendo de esa fe que es compromiso revolucionario, que construye la esperanza del futuro. En la otra deformación de la esperanza, es decir, en aquella que llamábamos psicologista o de humanismo sentimental y horizontal, la esperanza suele transformarse, tiene distintas versiones, pero suele transformarse en una especie de optimismo de futuro, que en muchos casos confunde aquello que quisieran que fuera con aquello que es en realidad. Si el teólogo de la fe, esa segunda posición, no en la marxista, sino la del psicologismo inmanente, era Palito Ortega, que canta Yo tengo fe, diciendo tengo confianza en que todo cambiará, el teólogo de la segunda posición es el avestruz que cuando se ve en peligro mete la cabeza abajo del ala y dice el peligro no existe y cree que con eso ha eliminado el peligro. El optimismo que se difunde en muchos ambientes cristianos, en muchos grupos juveniles, en grupos de espiritualidad. Hay que ser positivo, hay que mirar solo lo que es bueno. El mal pensamos que lo eliminamos del mundo y de la tierra diciendo que el mal no existe. Es el rechazo de toda polémica como una falta de caridad. Es el decir hay que enseñar la verdad, pero no hay que combatir el error. No hay que señalar, no hay que denunciar el error, como si el denunciar o señalar el error no fuera parte de la misma enseñanza de la verdad. Es cierto que el ser positivo, señalábamos más de una vez en las clases de moral, Santo Tomás es fundamentalmente positivo en su moral, que la mira como ese retorno del hombre hacia Dios y que la genera y que la estructura alrededor de las 7 virtudes, más positivo que eso, pero Santo Tomás después de cada una de las virtudes señala los pecados que van en contra de esa virtud. Es decir, señala la luz, pero señala también la sombra. Y hay una falsificación de la realidad si uno deja de lado la sombra. Si en un cuadro uno lo quisiera pintar con puras luces sin ninguna sombra, estaría falsificando esa expresión de la realidad. Y lo mismo pasa con esto, hay como una falsificación de la realidad. Hay como un optimismo que se vuelve ciego a la presencia del mal en el mundo, a la acción del pecado, a la acción del demonio. Y creyendo que todo eso se lo expulsa,
simplemente con sonreír, con cerrar los ojos y con decir que nosotros vamos a construir un mundo nuevo y la civilización del amor, cantando y ofreciéndole flores a los vecinos. Tiene menos nivel que la teología de la liberación y sobre todo no se expresa tan teóricamente. Cuando yo digo se dan dentro de la iglesia como dos iglesias, no digo que esto necesariamente sea consciente. Puede adquirir un grado de mayor densidad o de conciencia en los teólogos de la liberación que expresan teóricamente con el análisis marxista toda una doctrina que no se compatibiliza con la doctrina católica, que ponen al hombre en lugar de Dios y que invierten o falsifican el sentido de las virtudes teologales. Pero en la mayor parte de ese cristiano medio, de ese muchacho que pertenece a un grupo juvenil donde se le va infiltrando e inculcando el espíritu, yo creo que no hay ninguna conciencia de que le está poniendo al hombre en lugar de Dios. En el carismático que después de un ejercicio de oraciones, de gestos y de no sé qué cosa, siente que el Espíritu Santo irrumpe dentro de él, lo hace hablar en lengua, levantar los brazos o ponerse a cantar, no hay normalmente conciencia de que lo que irrumpe dentro de él no es el Espíritu Santo, sino su propio subconsciente, su subjetividad excitada y exaltada hasta llegar a un grado de histerismo que puede abarcar incluso fenómenos de tipo parapsicológico. Cree que es el Espíritu Santo y no se da cuenta que hay como un desdoblamiento de su personalidad. En todas ciertas formas, digamos, de aparicionismo, de búsqueda de lo milagroso, en la difusión de las sectas curativas y todo eso, ¿qué es lo que existe? Hay una confusión de lo psíquico con lo espiritual. Hay estados psíquicos anímicos que pueden afectar, que pueden influir incluso en la curación de enfermedades, pero sobre todo por un proceso de sugestión. El espíritu está ausente, no tiene nada que ver el espíritu. Es lo mismo que cuando uno piensa que participa comunitariamente en una misa porque llega a un estado emocional, a un estado afectivo de comunicación con lo que lo están rodeando allí. Cuando se ha vaciado a lo mejor el contenido profundo de la misa, cuando la Eucaristía en la práctica, aunque no sea teóricamente, pero se está transformando la Eucaristía en una especie de símbolo del amor comunitario, etc. Confusión de lo psíquico con lo espiritual, interpretación o lectura de lo superior por lo inferior, y todo eso lleva a quedarse en un nivel de horizontalidad. Es lo mismo que se expresa en la música. Si uno toca el tema de la guitarra o la rechaza, no es solamente por un gusto musical más o menos. Hay música que mueve, como saben, música que mueve el alma y música que mueve el traje. Hay música que se dirige, hay música que se dirige al cuerpo. Hay música y mientras más fuerte es el ritmo de la música, toca con más fuerza los sentidos y toca con más fuerza la excitabilidad de los sentidos. Y hay música que eleva el alma. La música que se queda en los sentidos impide al hombre incluso trascender hacia lo sobrenatural. Claro que es más difícil llegar a captar lo otro porque supone un refinamiento, pero hay música que eleva hacia lo espiritual aunque uno no sea un técnico en música. Y ahí es donde se hay que ubicar el problema de los instrumentos. No es que me gusta o no me gusta la guitarra, me gusta, pero me gusta fuera de la misa. Ubicada en la misa y en ese espíritu y en esa cosa que se dirige a la sensibilidad y en ese culto o en esa liturgia desacralizada que mira solo el plano horizontal y el plano del otro y no el plano de la trascendencia y la profundización en el misterio, se podría decir sin exagerar que la guitarra se transforma en el instrumento litúrgico de la religión del hombre o del culto del hombre. ¿Por qué? Porque todo aquello a lo cual se dirige queda en el nivel horizontal, queda en el plano del hombre. Y no solamente no conduce hacia la trascendencia o a la penetración en el misterio, sino que dificulta la trascendencia o dificulta la penetración en el misterio. Pues eso mismo es lo que pasa con esa esperanza. Bueno, y por último, en la caridad. No abundo aquí, simplemente señalo las dos cosas. Ya conocemos que hay una caridad que no mira la dimensión de la trascendencia. O sea, no mira la caridad como amor que nace de Dios y que, naciendo de Dios a través de Cristo, se comunica al hombre y que, penetrando en el hombre y asumido por el hombre en una respuesta libre de amor, se difunde también en el sentido horizontal hacia el prójimo. La dimensión vertical desaparece y la caridad queda en una filantropía, queda en una sensibilidad horizontalista
queda en el encuentro con el otro, queda en la comunidad, etc. Esto en el psicologismo horizontalista, en el humanismo horizontalista. Y en el pensamiento marxista, en el pensamiento de la teología de la liberación, la caridad ¿con qué se identifica? La caridad se identifica con la lucha de clases. Si la fe, compromiso con la historia, si ese compromiso con la historia me lleva a la construcción de un paraíso aquí en la tierra a través del esfuerzo del hombre, a través de la lucha revolucionaria, la caridad, es decir, el amar al otro, ¿qué es? Es el compromiso en esa lucha que es entendida por el pensamiento marxista y por los principales teólogos de la liberación en su seguimiento, es entendida como un compromiso con la lucha de clases que es el motor de la historia. Ya es algo que tiene sus raíces hace unos cuantos años, en la década del 50, cuando estaba de moda el tema de los sacerdotes obreros. Uno de los estribillos frecuentes en los ambientes que giraban alrededor de eso, o en la literatura que miraba esos temas, era exaltar como un ejemplo de caridad la solidaridad que muestra el proletariado. Recuerdo en un libro de un autor francés sobre la experiencia de los sacerdotes obreros, donde aparecían muy claramente todas estas cosas invertidas, no todavía en una mentalidad marxista, pero sí en una cierta mitificación del trabajo como tal y de lo humano como tal. Escribía este hombre que trabajó, un sacerdote que trabajaba en el puerto, a los obreros portuarios que iban cargando la bolsa sobre el hombro, y decía, son como Cristo, que va cargando la cruz. Pero no solamente va cargando la cruz, sino que van llevando las bolsas por la pasarela hacia el barco. Y el barco tiene un mástil, el mástil tiene forma de cruz, o sea, el trabajo lo lleva necesariamente a caminar hacia la cruz, es decir, a caminar hacia Cristo. Y exaltaba como valor fundamental del proletario en lucha la solidaridad como solidaridad de clase, olvidándose que la solidaridad de clase, ubicada en una concepción de lucha de clases, es la ruptura de una solidaridad anterior y superior, que es la de la pertenencia a esta sociedad determinada, a esta comunidad determinada, en la cual la lucha de clases introduce una división dialéctica. Pero la teología de la liberación lo afirma así, y señala que es una forma de alienación el querer hacer del amor al prójimo un amor universal que abarque a todos, opresores y oprimidos. La caridad tiene que hacerse praxis. Si se la mantiene en ese amor universal, no llega a ser praxis, es a lo más una afirmación teórica. Lo mismo que pasa aquí en la fe, cuando decimos la fe compromiso con la historia. No, quería señalar en eso una frase de Sobrino, con respecto al amor a los enemigos. En el cual dice que el amor a los enemigos no implica que dejen de ser enemigos, que haya que mandarlos al cielo. Justamente el ser enemigos es porque, aunque ellos no lo entiendan, es por el bien de ellos, porque es por el bien de la transformación social. En eso Cristo, al predicar el amor a los enemigos, no predicó un pacifismo. No, sí, es un poco lo que digo, ¿no es cierto? Se completa lo que veníamos señalando. Bueno, esto es uno de los puntos el primero de los puntos que quería señalar, ¿no es cierto? Tiene el plano del organismo sobrenatural, el plano del organismo sobrenatural en el cual se encuentran las virtudes teologales. En lugar de la gracia, es decir, de la divinización del hombre como don, la divinización del hombre por el esfuerzo de su libertad. En el lugar de la religión del verbo que se hace carne y que nos diviniza, la del hombre que por su esfuerzo se diviniza para ocupar el lugar del verbo. Y esto expresado en estos tres niveles y en esas dos tendencias, en la más teórica, más dogmática, más doctrinaria del marxismo que penetra en la teología de la liberación, y la otra que no suele tanto expresarse doctrinariamente, sino que aparece como una praxis y sobre todo como una praxis de la sensibilidad, en la cual, lo repito, la mayor parte de los que se comprometen o penetran no tienen conciencia clara de eso. No tienen conciencia clara de eso. Por eso es complicado decir el tema que existen dos iglesias. De hecho, hay una dilución de la fe en esa sensibilidad, hay una dilución de las virtudes.
Hay una religión que va poniendo al hombre en lugar de Cristo, pero no con afirmaciones bíblicas, con un contenido de fe, con palabras que siguen siendo las mismas en muchos casos, pero que son vaciadas de su contenido, con una inversión que coloca lo inferior, lo psicológico, lo que es sentimiento, en lugar de lo superior, de lo que es inefable, del espíritu. Tal vez ahí es donde está el trabajo pastoral o apostólico, que se lo puede discutir sobre todo se toque temas así directos en el aspecto pastoral, o sea, cómo concientizar en eso, cómo hacer abrir los ojos. Y sobre todo, porque una cosa es enfrente al teólogo de la liberación, o al que está ubicado en una postura agresiva, y otra cosa es enfrente al otro, que es un pobre tipo confundido. Y aunque uno rechaza las posiciones, digamos, sería mucho más duro y más injusto rechazarlo a este pobre muchacho con la mejor buena voluntad del mundo, pero confundido. Y si uno le dice vos adorás al hombre en lugar de Cristo, le dice no, yo lo adoro a Cristo. Pero ese Cristo que está, alguna vez se lo señalaba, ¿no es cierto? Esa expresión que se suele escuchar como un rechazo de algo que puede ser real, que es ese cierto intelectualismo de la fe. La fe no es adhesión a una doctrina, sino adhesión a una persona. Yo decía, si se lo dice así, es falso. Si se lo dice así, es falso. La fe es inseparablemente adhesión a una persona y a lo que la persona me dice, a la persona de Cristo y a lo que Cristo me enseña. Y yo no puedo decir que estoy adherido a la persona de Cristo si no me interesa o si dejo de lado aquello que Cristo me enseña. Pero cuando se deja de lado el contenido, la adhesión a la persona se vuelve una adhesión puramente sentimental e inefectiva a un Cristo que en la realidad no existe. Así como en la tendencia esta de la teología de la liberación, el marxismo que utiliza o instrumentaliza para intentar meterse en la iglesia, ¿hay alguna otra ideología, podemos decir, que utiliza esa tendencia psicologista para, o se le podría... Yo no me animaría tanto a definirlo como una ideología. Creo que puede ser utilizado por muchas cosas, pero no, incluso puede darse un paso de la una a la otra. O sea, ese muchacho, y de hecho pasó, o sea, en la muchachada que de algunos grupos o movimientos católicos partieron hacia la guerrilla, incluso terminaron muertos, no estaba solamente el tipo que el tercermundista que concientizaba doctrinalmente con una orientación marxista, sino que en algunos casos esa concientización se daba a través de la sensibilización. Y a lo mejor el sacerdote concientizador no llegaba hasta las últimas consecuencias, no era el tercermundista. Pero el muchacho creaba, porque he conocido varios casos, o sea, creaba toda una sensibilización interior, todo un afán de compromiso, toda una cosa que estaba hirviendo ahí adentro, pero que no encontraba canalización. Y en un momento ese muchacho se aburría de juntarse todas las semanas para contarse experiencias de vida en un grupo parroquial, y dice, no, el compromiso lo tengo que vivir en algún otro lado, en la realidad. Y entonces esa realidad la iba a buscar en la cosa marxista. Yo conocí en Buenos Aires un caso de un grupo de muchachos que estudiaban sociología en la Universidad Católica, y que en ese momento toda la facultad de sociología estaba totalmente en una concientización marxista. Y estos muchachos resistieron durante toda su carrera porque se recibieron, eran una minoría que estaba en oposición en choque con sacerdotes como Carbone, como Mujica, etcétera, y como el padre Gelman. Y una vez que salieron de allí, empezaron los enganchó, un sacerdote jesuita, cuyo nombre no quiero acordarme, los enganchó para unas misiones populares en una zona carenciada. Y lo que estos muchachos durante 5 años de estudio los había mantenido en una firmeza intelectual, en una postura católica, digamos, tradicional, se les vino abajo a través de la sensibilización por el contacto con la misa. De mala manera, ¿no es cierto? Porque ese contacto con la pobreza, con la miseria, que uno pueda producir reacciones, sí, pero de mala manera. Y de esos muchachos, 3 o 4 terminaron muertos. Uno fue que José Luis Dios, que había sido aspirante a la elección católica y que colocó la bomba en la Secretaría de Planeamiento del Ejército, donde murieron 13, 14 personas, incluso compañeros de trabajo de él. Otro es un hijo del general liberal, que ustedes conocen, que es un santo varón en nombre de gran mérito. El trabajo les entró por ahí, con la sensibilización, no por toda la pastoral actual, todo eso está polarizado. En un momento la iglesia se sensibilizaría cada vez más.
Sí, pero yo digo que es más difícil de definir ideológicamente. Uno podría ubicar en esta, es más difícil de definir ideológicamente. Hasta demagogia hay un poco. Sería más un espíritu humanista que en general siempre se producen estas cosas. Yo veo que es una, y por eso lo ubicaba con una religión del hombre, veo que es una carencia de trascendencia, es una falta de sentido del misterio, de sentido de lo sobrenatural, un quedarse en la cosa horizontal, y entonces ahí es donde se invierten los conceptos. O sea, las mismas verdades religiosas, incluso cambiando mucho menos el lenguaje de lo que lo cambian los de la teología de la liberación, sin embargo ese lenguaje está vaciado de contenido y tiene un contenido de cree que es sobrenatural, pero no es sobrenatural, es psíquico. Y el modernismo no está así como... Bueno, es lo que yo señalaba en ese vaciamiento de la fe, ¿no es cierto? O sea, la sensibilidad empieza por la inversión que hace Lutero haciendo pasar la fe de la inteligencia a la voluntad. En el pietismo protestante, la Wehrmacher y todo eso llega, digamos, baja todavía de la voluntad a la sensibilidad. Y en ese nivel es donde penetran en la Iglesia Católica a través del modernismo del principio del siglo. El modernismo del principio del siglo asume de alguna manera todo lo de la Wehrmacher acerca de la fe como sentimiento religioso. Es sumamente frecuente que se confunda pecado contra la esperanza con cosas. Con esta, claro. Claro, ahí está la confusión entre lo psíquico y lo espiritual. Sí, o sea, la persona que me dice, padre, me parece que no tengo fe, ¿por qué? Porque la pobre señora está pasando por la edad crítica o por un estado anímico que se debe a la situación económica y entonces se le vuelve todo oscuro, ¿no es cierto? Y lo mismo como usted decía, ninguna de esas virtudes es un estado anímico, ¿no? En el libro ese Tremontant tiene algunas cosas bastante discutibles, pero tiene también a veces aciertos muy grandes. El libro que tiene sobre la mística cristiana y el porvenir del hombre pone mucho el acento, como todo el terreno de la mística no se da en ese plano, sin destruir la sensibilidad. Y eso son dos cosas distintas. Dice, un tipo puede ser un optimista, incluso un infeliz optimista, que sería el personaje que yo trataba de describir con lo del avestruz, y no tener el más mínimo grado de esperanza teologal. En cambio, un tipo podría ser, qué sé yo, un neurótico, un tipo profundamente angustiado, en un estado profundo de depresión, de escrúpulo, y sin embargo conservar la esperanza teologal, ¿no es cierto? Porque no se da en ese plano, se da en un plano que es infinitamente superior. Es cierto que de ese plano superior, que es el plano de la fe, de la esperanza, puede darse una redundancia o un reflujo en el aspecto de la sensibilidad, pero no nace de ahí. El problema es eso, es una inversión. En la Facultad de Paraná, un dirigente comunista le decía a un dirigente de la parroquia, y ustedes católicos crean la sensibilidad y nosotros ponemos la sensibilidad. Y en el pasado con los parroquiales, se llevaba la sensibilidad y después el máximo cita tomaba la sensibilidad y no ponía la idea nada. Tuvieran sensibilidad con idea. Vamos a dejar simplemente una referencia. En alguno de los problemas contemporáneos, dos cosas que quisiera señalar. Por ejemplo, los sacerdotes que asistieron a la reunión de clero recuerdan que yo lo traté allí. Uno es esto, la instrucción, o sea, como dos cosas que tienen profunda actualidad. Una es esta instrucción sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación. Es decir, lo que salió en los diarios, si alguno no la ha leído en el documento, como la respuesta de la Iglesia al problema de la fecundación artificial. Creo que tiene mucha mayor importancia que eso, que ser una respuesta al problema de la fecundación artificial. Por un lado, por algunos elementos doctrinales que encierra y que me limito a señalarlos muy brevemente. El párrafo segundo, donde habla de la ciencia y la técnica al servicio de la persona humana. Si recuerdan lo que decía el padre Biestro ayer cuando hablaba de que la ciencia en algún modo nacía mal parida porque nacía, digamos, no como dependiente de la sabiduría, sino al contrario, afirmando su independencia en frente a una sabiduría superior. La ciencia y la técnica no pueden indicar por sí solas el sentido de la existencia y del progreso humano.
por estar ordenadas al hombre en el que tienen su origen y su incremento, reciben de la persona de sus valores morales la dirección de su finalidad y la conciencia de sus límites. Sería por ello ilusorio reivindicar la neutralidad moral de la investigación científica y de sus aplicaciones. Por otra parte, los criterios orientadores no se pueden tomar ni de la simple eficacia técnica, porque es uno de los principios morales que rige la investigación científica. Es posible realizarlo con la ciencia, por tanto es bueno, ni de la utilidad, ni de las ideologías dominantes. Y una frase que dice: la ciencia sin la conciencia no conduce más que a la ruina del hombre. Esto después lo aplica de una manera más concreta cuando habla de la concepción del hombre y de las intervenciones biomédicas, en los criterios fundamentales para el juicio moral, referidos tanto a la vida como tal. La vida de todo ser humano debe ser respetada de modo absoluto desde el momento mismo de la concepción, como a la procreación. El don de la vida humana debe realizarse en el matrimonio mediante los actos específicos y exclusivos de los esposos y de acuerdo con las leyes inscritas en su persona y en su unión. Esos principios lo hacen importante. Y segundo, la amplitud de la temática que trata, que no es solo la de la fecundación artificial, sino todo un campo que se está abriendo actualmente y que afecta gravemente de alguna manera la vida del hombre. Me limito a señalar esos temas para indicar algo como una conclusión. En la parte de la vida toca el respeto de los embriones. El embrión es persona. Se hizo alguna referencia al aborto. Hay dos tendencias actuales que macanean en el tema del aborto. Una es la que señalaba Miguel como ejemplo, y es la que dice: el individuo, el hombre solo es persona no a partir del momento de la fecundación del óvulo, sino a partir del momento de la implantación del óvulo, lo cual deja un espacio de algunos días y que haría, como alguno preguntó acertadamente, que el espiral no fuera abortivo. ¿Por qué? Porque aquello que expulsa el espiral no sería una persona, porque no está implantada. Tampoco lo sería la que llaman la píldora de la mañana siguiente, es decir, la que se toma no antes sino después, que de hecho solo puede tener efecto siendo abortiva, pero como no es persona, no sería aborto. Y la otra, que es más grave todavía, es la que aparece en la enseñanza, sobre todo de algunos jesuitas franceses, y que también ahí el error en los principios tiene trágicas aplicaciones en la práctica. Ayer, cuando se hablaba de Cristo, se hizo referencia a esa concepción que entiende la persona como relación. Si la primera dice no es persona hasta que esté implantado, en esa implantación suelen recurrir al problema de los gemelos. Hasta que no está dividido el óvulo, gemelos unicelulares, hay dos, entonces no se puede hablar de persona. Sin embargo, el doctor Gela, que es el mayor especialista que hay italiano, el mayor especialista en el tema de los gemelos, precisamente niega y rechaza a esa teoría que entra en cambio en algunos moralismos. La de los franceses es más grave, porque al entender la persona como relación, no basta con que el óvulo esté fecundado o con que el óvulo se implante, es decir, sea biológicamente aceptado, sino que solo se constituye en persona por la aceptación de los padres y sobre todo de la madre, que es la que le da la calidad relacional de persona. De modo que si ese hijo no es aceptado, no solo el momento de la implantación, sino a los 6 meses de embarazo y hasta que nace no alcanzaría su calidad de persona humana. La persona constituida por la aceptación de los padres. Es decir, que ahí caemos en el subjetivismo total en la definición misma de la persona. En cambio, acá, después que nace lo sigue sin aceptar. por eso las cosas, si uno saca las consecuencias, son un disparate, ¿no es cierto? Pero el asunto es que lo sostienen así, ¿no es cierto? Toca el tema del diagnóstico prenatal, que es una cosa que cada vez se va poniendo más de moda, no solo por el análisis del líquido amniótico, sino también a través de distintas formas de tomografía.
que de hecho no tiene problema cuando tiene motivos terapéuticos o curativos, pero sí tiene problema cuando a través de ese diagnóstico lo que intentan es detectar si el bebé es normal, y si no, aborto. Las intervenciones terapéuticas sobre el embrión, los experimentos sobre embriones y fetos, o sea, sabemos hasta qué punto se llega a deformaciones en esto. Los embriones obtenidos in vitro, aun cuando sea ilegítimo el método, sin embargo, una vez que se ha fecundado el óvulo y que hay un embrión, ese embrión es persona y hay que tratarlo exactamente igual que si hubiera nacido por el otro camino. Y luego otra serie de procedimientos a los cuales algunas veces hemos hecho referencia en la clase de moral, las quimeras, es decir, los intentos que existen y en los cuales se está trabajando en distintos lugares. En Japón, por ejemplo, hay trabajos bastante avanzados en esto, de saltar la barrera específica, es decir, producir mixtos de seres humanos con animales, o la gestación en útero animal, la creación de úteros artificiales. Flechter, en su libro sobre la ética del control genético, que de ética no tiene nada porque permite todo, dice que el útero es un lugar oscuro y peligroso, es decir, que está mal hecho. Dice también que el embarazo es una enfermedad venérea. En el fondo aquí aparece lo que se decía ayer, es el hombre que construye las cosas, que les da ser. Dios la hizo mal, nosotros la podemos hacer mejor. Entonces es mejor fecundar in vitro, y no solamente fecundar in vitro, sino gestar in vitro, que la fecundación siga el camino que Dios hizo, porque Dios no entendía mucho cómo venía la mano. Ahí está la importancia, y yo lo compararía, o sea, esto abre a todo un terreno sobre el cual se podría dar muchísimo. Yo haría la comparación siguiente. Existe actualmente una gran preocupación que va desde los documentos pontificios y la preocupación de los papas por el problema de la paz del mundo, por la capacidad que ha adquirido la ciencia, esa ciencia sin conciencia, en un terreno como es la fisión del átomo, que llega a poner en peligro la existencia misma de la humanidad. Frente a eso existe desde la preocupación pontificia hasta los movimientos ecologistas, hasta los movimientos pacifistas, que miran no solo esa destrucción, sino la destrucción por la contaminación ambiental. Y sin embargo, si bien existe la preocupación en el pensamiento pontificio, no existe la preocupación en todos los otros ambientes por la ingeniería genética. Y sin embargo, las dos cosas están tocando de alguna manera el centro mismo de la vida, como están tocando el centro de la materia. Las dos cosas están tocando el núcleo del átomo en la fisión y el núcleo de la vida humana en la ingeniería genética. Y entonces, en los dos casos, una ciencia sin conciencia, así como puede destruir el mundo por la fisión del átomo no controlada, digamos, por principios superiores, también puede destruir el mundo a través de la experimentación sobre la persona humana, guiada, digamos, no guiada por una antropología, por una metafísica, por una visión sobrenatural del hombre. O sea, las dos cosas tienen exactamente el mismo peligro. La Iglesia se preocupa y se ocupa de las dos. Los otros no, se ocupan del pacifismo y se ocupan de la contaminación ambiental, pero no les interesa esa experimentación. Y en la ciencia, en los hombres de ciencia, encuentran mucho más eco un llamado para un control de la experimentación atómica que un llamado para un control de la experimentación genética o de la ingeniería genética. Creo que es uno de los puntos que hay que tener bien en claro y por los cuales este documento resulta de alguna manera profético. Para ver hasta dónde se puede llegar. Acá me mandaron otra vez, que un artículo aparecido en el suplemento deportivo del diario El Comercio de Lima, que habla del embarazo artificial como lo último en doping para el deporte. El embarazo por inseminación artificial como fórmula para mejorar el rendimiento es una práctica cada vez más extendida entre las atletas, según denuncia hoy el diario británico Sunday Mirror. El descubrimiento de que la capacidad muscular se incrementa en las primeras semanas del embarazo ha sido aprovechado por los atletas de los países del este para obtener mejores resultados, revela el diario. Una vez conseguido el objetivo con el beneplácito, en muchos casos de los dirigentes deportivos, las atletas recurren al aborto según el informe. La realidad supera todo lo que uno puede imaginar.
como el embarazo incrementa el rendimiento muscular, embarazo antes de la competencia. Una vez que terminó la competencia, el curí no sirve más al diablo. Entonces, aborto. Pero no creo que lo hagan por fecundación artificial. Ahí debe respetar una prueba. Ahí pone por fecundación artificial. Y el otro punto, también lo toqué en una reunión del presbiterio, pero ahora una referencia muy breve, que es en relación también con uno de los problemas morales contemporáneos, el discurso del Papa a los participantes en el Congreso Internacional organizado en Roma para conmemorar el 20º aniversario de la publicación de la encíclica Humanae Vitae. Y me limito a señalar una o dos cosas sobre esto, también por la importancia que tiene. El Papa hace referencia a las tendencias a equiparar el vínculo conyugal con las convivencias de hecho, a la mentalidad hedonista del medio ambiente y otros elementos que favorecen el anticoncepcionismo. Pero con esto puede suceder también con consecuencias de veras graves y disgregadoras cuando la doctrina enseñada en la encíclica se pone en discusión por parte de algunos teólogos y pastores de almas. Efectivamente, esta actitud puede suscitar dudas sobre una enseñanza que para la Iglesia es cierta, oscureciendo de este modo la percepción de una verdad que no puede ser discutida. Tal actitud no es signo de comprensión pastoral, sino de incomprensión del verdadero bien de las personas. La verdad no puede tener como medida la opinión de la mayoría. Esto es clarísimo y creo que hay que tenerlo en cuenta como examen de conciencia. A veces la tentación de uno para absolver, por ejemplo, cuando no hay que absolver, o para callar cuando no habría que callar, viene por comprensión pastoral. Y el Papa dice, no es comprensión, es incomprensión del verdadero bien de las personas. Y afirma con claridad que la doctrina de la encíclica no puede ser puesta en discusión por aquel que quiere llamarse católico. Luego de algunas orientaciones prácticas acerca del asunto, tiene una observación incluso con el tema de los métodos naturales. Hay que promoverlos, hay que investigarlos y todo lo demás, pero nunca separados de un contexto más amplio. Lo señalo porque es lo que hay que tener como orientación, aunque no abro todo juicio. Hay una pequeña polémica por ahí entre el doctor Zubizarreta y el doctor Ignacio Garda de Verbo sobre este tema. Integrar la reflexión de carácter más exquisitamente técnico y científico sobre el control natural de la natalidad en el contexto de amplias reflexiones teológicas, filosóficas y éticas. En efecto, otro modo de debilitar en los cónyuges el sentido de la responsabilidad en cuanto a su amor conyugal es el de difundir la información sobre los métodos naturales sin que vaya acompañada de una adecuada formación de las conciencias. La técnica ni siquiera la técnica, el método Billings and Company, no resuelve los problemas éticos sencillamente porque no es capaz de hacer mejor a la persona. Y luego, otro punto, la educación en la castidad. Por ahí está el trabajo y no solo por una cosa técnica. Y por último, los dos puntos que creo que son muy importantes porque el Papa señala la trascendencia que tiene la encíclica. Yo recién decía que es profético este documento sobre el control genético. Es también una encíclica profética, la Humanae Vitae, y es algo que cada vez se va a ir viendo con más fuerza. 20 años después de la publicación de la encíclica se puede ver claramente que la norma moral que ésta enseña no va solo en defensa de la bondad y dignidad del amor conyugal, y por tanto del bien de la persona de los esposos, sino que tiene también un alcance ético más amplio. La lógica profunda del acto contraconceptivo, su raíz última, que proféticamente había individualizado ya Pablo VI, ahora se ha puesto de manifiesto. ¿Cuál es? Es decir, qué es lo que está en el fondo del acto anticonceptivo, y señala dos cosas muy relacionadas entre sí. La lógica dice que es una lógica antivida. En estos 20 años numerosos estados han denunciado a su dignidad de ser los defensores de la vida humana,
inocente, con legislaciones abortivas. Cada día se lleva a cabo en el mundo una verdadera matanza de inocentes. Lógica antivida en el fondo del anticoncepcionismo, es decir, rechazo de la vida. También es otro aspecto que yo suelo señalar, porque en nuestro tiempo, en el cual se habla, cuando estaban más de moda todavía las teologías del trabajo, se decía, la misión del hombre es colaborar con Dios para transformar la obra de la creación, colaborar con Dios, que es cierto. Pero mientras el acento de eso se lo pone en la transformación de la materia, en el trabajo y todo, sin llegar a las exageraciones de Jean Chardin, ¿qué pasa? La colaboración del hombre con Dios creador en el acto de comunicación de una vida se desprecia o se rechaza. ¿Y en qué momento el hombre puede colaborar más íntimamente con el Dios creador que en ese momento de comunicación de una vida? ¿En el orden natural? Ninguna colaboración con Dios creador para mejorar el mundo, para transformar la materia, para crear el acto. Ninguna es tan íntima como cuando uno es instrumento de Dios para comunicación. En el orden natural no hay una sola. El orden sobrenatural sí, es aquella a la cual estamos llamados, la comunicación de la vida de la clase, de la vida de Dios, pero no en el orden natural. Lógica antigua. ¿Qué raíz? ¿Qué es lo que está en la raíz? La rebelión contra Dios creador, único Señor de la vida y de la muerte de las personas humanas. Es el no reconocimiento de Dios como Dios, lo que decía el padre Miguel Ángel, en última y la cita es la que leyó del Jesús. En última instancia, esta afirmación moral se puede hacer un aborto en cualquier. Es un rechazo de Dios, no solo de la ley de Dios, del mismo Dios. A través del rechazo del orden que él ha creado. Es el no reconocimiento de Dios como Dios. Es el intento intrínsecamente absurdo de construir un mundo en el que Dios sea totalmente un extraño. En el Observatorio Romano del 17 de abril del 88. Lo recomiendo tenerlo, lo recomiendo releerlo. Y termino señalando la consecuencia concreta de lo que dice el Papa acá. ¿Qué es lo que está en el fondo de la anticoncepción? Es una lógica antivida, es el rechazo de la vida. Puede parecer exagerado, pero hay una cosa que es real. La contraconcepción, el anticoncepcionismo lleva necesariamente al aborto. ¿Por qué? Porque como lo consideran los tipos de los diversos promotores del control de los nacimientos, el único método anticonceptivo eficaz a la larga es el aborto. Todos los otros métodos tienen sus inconvenientes, tienen sus fallas, tienen sus fracasos. Entonces, se recurre, luego de intentar diversos métodos anticonceptivos, se recurre al aborto. Y por ejemplo, uno de los capos del Consejo Mundial para la Población, con el fracaso de la contraconcepción no hay que contar más que con los preservativos masculinos, la esterilización y el aborto, siendo este a veces necesario para prevenir la degradación del estándar de vida. O sea, la anticoncepción, el rechazo de la vida, lleva al aborto. Y el aborto, y es otro tema que se va a ir poniendo cada vez más de moda, el aborto lleva a la eutanasia. Es decir, el rechazo de la vida en su comienzo lleva necesariamente a un rechazo de la vida en su término. Fíjense que como empezó a pasar aquí, pasó antes en Europa. Primero el divorcio, después del divorcio la ley del aborto. La tercera ley en la que se trabaja después de eso es la de la eutanasia. Y ya en Europa existe toda una serie de movimientos y de organizaciones que tienden a justificar la eutanasia. Y eso empieza primero como algo voluntario. Hay asociaciones en las cuales los miembros, así como algunos firman pidiendo la cremación después de su muerte, los miembros piden que si en algún momento clínicamente se pierde la esperanza de curación, que se le dé muerte, haciéndose el responsable. Pero por supuesto, como en todas estas cosas, lo que empieza siendo voluntario termina siendo obligatorio para todos, termina siendo obligatorio para todos.
Eso es lo que el Papa dice, en resumen, en el fondo de la anticoncepción está la lógica antivida. Rechazo de la vida que no se quiere que empiece, pero como eso muchas veces no funciona, rechazo de la vida comenzada. Y así como esa vida comenzada no se la considera vida humana o se la considera vida inútil, como una consecuencia necesaria, también la vida terminal, que es vida no útil, lleva también a la destrucción de la vida en su finalización. Es decir, mientras hay maternidades, no hay asilos de ancianos. Mientras las maternidades se transforman en clínicas de aborto, el lugar de los ancianos es el asilo de viejos, o como los asilos de viejos molestan, como no todo el mundo tiene para es la eliminación. Es lo que pasa en los matrimonios, ¿no? Es lo que pasaba antes en las familias numerosas. Nunca un padre o una madre viejito iban a quedar abandonados por los hijos, porque a lo mejor no todos los hijos tenían el cariño y el sacrificio de recibirlo, pero siempre había por lo menos alguno de los hijos que lo iba a recibir. Actualmente, cuando en las familias rechazan la vida y el máximo ideal es el casalito, al egoísmo de los padres que rechazan la vida en su origen, responde el egoísmo de los hijos que rechazan la vida en su término. Así como los padres anticonceptivos, aborto, rechazo de la vida del hijo, la respuesta a ese egoísmo es el egoísmo de los hijos que los rechazan y que los mandan al asilo, por ahora, porque todavía no hay eutanasia. Pero la eutanasia es más cómoda que el asilo, es más fácil que el asilo. Si uno piensa en alguno de los promotores de todas esas cosas, dice, bueno, por lo menos con la eutanasia la van a tener pagada. Es lo que decía uno en un debate sobre el aborto. Alguien estaba defendiendo el aborto y no le dijo, lástima que su mamá no pensaba lo mismo.